Analista político y secretario general de Transparencia. Vamos a hablar de estos 6 meses de gestión de Dina Boluarte que se cumplieron el día de ayer. Iván, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo estás, Raúl? Gracias por la invitación. Quería comenzar por lo que hemos visto en el reportaje, lo que comenté en mi editorial, lo que tiene que ver con este tuit del Poder Judicial, pero sobre todo creo, y esto no hay que olvidarlo, con el izamiento de estas banderas negras que está enmarcado en la reactivación de las protestas en buena parte de Puno, por lo menos, digamos, donde han cobrado, digamos, especial relevancia. No la misma que tuvieron al comienzo del gobierno de Dina Boluarte, pero empiezan a moverse de nuevo estas localidades de nuestro país. ¿Qué te parece? ¿Esto, digamos, ganará más tracción la protesta? ¿Es el inicio de algo nuevo? ¿O simplemente será una situación con la que tendremos que acostumbrarnos a vivir? Bueno, es, para empezar, muy contradictorio por una razón, ¿no? Recordarás que durante las protestas que hubo en diciembre y que continuaron meses siguientes, una de las críticas más importantes era, digamos, la ausencia de una posición de una protesta pacífica. Sí. Esto es una protesta violenta y esto es inaceptable. Y ahora resulta que cuando los ciudadanos, las ciudadanas protestan pacíficamente, se empieza a buscar alguna manera de cuestionarlos y de inclusive amenazarlos, ¿no? Porque esa es una amenaza, ¿no? Sí. Por esos penales, por una acción que, pues, es, digamos, parte de la forma pacífica que tienen las personas de pronunciarse cuando algo no les parece correcto o cuando algo les parece, pues, inaceptable, ¿no? Y más bien es algo que deberíamos promover, es decir, formas creativas, Claro. formas pacíficas por las cuales podemos expresar lo que sentimos, ¿no? Ahora, al mismo tiempo, Iván, disculpa que te interrumpa, me da la impresión de que este tuit, por lo menos este tuit, alinea al Poder Judicial con, digamos, la clase política dominante, con el sector político dominante, porque se escoge en este caso un falso patrioterismo a mi modo de ver, antes que la libertad de expresión y la libertad de protesta. Sí, sí, es muy simbólico, además porque no es la primera vez que se hacen cosas así, ¿no? Por ejemplo, durante el periodo posterior a las elecciones y cuando asumió el nuevo gobierno del expresidente Castillo, hubo cosas similares, ¿no? Digamos, en redes hubo una campaña muy parecida Sí. y ahí no hubo ningún tipo de pronunciamiento, ¿no? Diciendo que es algo digamos, vedado, ¿no? Y castigado penalmente. Yo creo que hay varias reflexiones ahí, ¿no? Primero, el fondo, como bien señalas, deberíamos estar más preocupados de lo que es importante en una república, más allá de sus símbolos, que sin duda son algo que siempre debe merecernos respeto, ¿no? Más allá de eso, ¿qué es lo que sostiene una república? El respeto de su Estado de Derecho, el respeto de sus instituciones, el respeto de los derechos humanos de las personas, ¿no? Y frente a acciones que abiertamente, ¿no?, cuestionan estos elementos, ahí sí hay silencio. Sí. Entonces yo creo que hay, por esa razón, una profunda contradicción, ¿no?, entre esta preocupación por lo formal y no por lo sustantivo, ¿no? Además, y esto para terminar este capítulo, que es importante, pero hay otros temas también importantes que tratar. Si, digamos, por supuesto, rechazas la protesta violenta, rechazas la protesta pacífica, estás mandando dos mensajes, ¿no? O por lo menos se puede interpretar lo que estás diciendo de dos maneras. Es decir, estás pidiendo que la gente solo proteste de una manera que a ti no te incomode, o estás diciéndole directamente que no proteste. El problema es que ese tipo de actitudes puede generar todo lo contrario. Es decir, frente a este tipo de conducta, digamos, censora, lo que puede ocurrir es una reacción airada de las personas a las que no les estás permitiendo estas manifestaciones. Sí, bueno, eso está muy bien estudiado, ¿no? Y tiene pues casi sentido común, ¿no? Si, digamos, para empezar, ¿no?, una persona entiende que reclamar pacíficamente no da resultados, o peor aún, es ya cuestionado, digamos, los costos de elevar, ¿no?, las acciones, inclusive a otro tipo de medidas, se vuelven bajos, ¿no? Porque Claro. tú dices, oye, no hay otra manera más que te escuchen, más que usar otros caminos, y además
si me van a amenazar por una vía que es pacífica, pues vamos, a otra vía va a ser igual, así que ¿cuál es la diferencia, no? Estás generando, digamos, una percepción muy, digamos, alineada con lograr, como bien dices, exactamente lo contrario, ¿no? Es decir, lograr que haya más personas que terminen diciendo realmente, como dice la canción que se tocaba ayer, esta democracia ya no es democracia, ¿no? Entonces, ese es el problema. Finalmente estás dándole todos los elementos para más bien ratificar, ¿no?, lo que origina la protesta. Mm. Quisiera seguir la conversación justamente con una pregunta que tiene que ver con esa canción. ¿Esta democracia es democracia? Pues lamentablemente hay que decir que es ya una democracia que convive con componentes autoritarios muy fuertes. Y una democracia formal, en el sentido de que tenemos autoridades electas, que han sido legítimamente electas, lo cual hay que recordar que fue cuestionado hace poco, ¿no? Y que ahora, más bien, algunas voces críticas a eso, ahora resulta que apoyan el actual gobierno, lo cual, digamos, si fue una corrección sincera, está muy bien, ¿no? Pero Ya. hay que recordar que eso se cuestionó, pero asumiendo que es un gobierno legítimo, es un gobierno que ha ido por las elecciones, digamos, el gobierno, digamos, ha tenido en estos meses, en estos 6 meses, una actitud muy displicente, por decirlo menos, con decisiones del Congreso que han debilitado diversos componentes de la democracia. Mm. Que no solamente eso, sino que siguen avanzando hacia otros campos que pueden generar un daño aún mayor, y son conductas claramente autoritarias. Tú lo dices, por ejemplo, por esta ley promulgada que permite al Congreso, al Poder Judicial y a los organismos constitucionalmente autónomos designar a sus propios procuradores, es decir, esta nueva norma que vacía de contenido una institución e incluso la vuelve en contra de lo que debería ser su fin. Sí, claro, ese es un ejemplo, porque esto hay que explicarlo rápidamente. Los procuradores son abogados que defienden intereses del Estado. Sí, Están ubicados en entidades públicas. sí. Y resulta que en O ocasiones, sea, digamos, para aclararlo, el procurador del Congreso no defiende los intereses del Congreso, sino del Estado. El procurador de la Fiscalía no defiende los intereses de la Fiscalía, sino del Estado, y así, etcétera. Es decir, no defiende los intereses, tanto el claro, Congreso como la Fiscalía pueden atentar contra los intereses del Estado. o sea, no defiende los intereses de quienes están a cargo de esas instituciones. Sí, Uno espera que quien se encargue de una institución esté alineado con el interés del Estado, pero puede pasar que no. Cuando se produce un conflicto entre el interés del Estado y los intereses de los funcionarios, el procurador prefiere los intereses del Estado. Esa claro. es su misión. Pero ¿qué pasa cuando el procurador es designado por el funcionario? Entonces va a alinear sus intereses con los del funcionario, a pesar de que en muchas ocasiones puede ocurrir, un ejemplo es la corrupción, ¿no? Puede ocurrir que el funcionario esté más bien alineado en contra de los intereses de todos, el Sí. interés público, que es el interés del Estado. Entonces, estás dinamitando un principio básico que uno esperaría de los abogados, que son los procuradores públicos. Sí. Ahora, esto, digamos, es un capítulo más de algo que hemos venido viviendo de manera sistemática desde el cambio de gobierno, ¿no? Es decir, que las instituciones que contrapesan el poder y regulan el poder son anuladas. Es decir, se les quita los dientes y más bien se pone al servicio de las instituciones que debían supervisar o regular. Estamos hablando, por supuesto, ahora de los procuradores, pero antes hemos hablado de SUNEDU, ¿no? Digamos, eso es barrer la cancha para que estas instituciones en la práctica hagan lo que quieran, sin además el control ahora del Tribunal Constitucional tampoco. Sí, hay dos maneras que se está, como digo, destruyendo poco a poco las instituciones democráticas que nunca fueron fuertes, ¿no? Ojo, tampoco es que tuvimos instituciones muy potentes, Pero pero habían eran islas de excelencia, la SUNEDU habían funcionaba, digamos, ¿no? áreas en las cuales se empezaba a conseguir algún tipo de avance. Claro, SUNEDU es un ejemplo, SUNEDU desde luego es intentos de empezar a cambiar las cosas como el ATU, que todavía eran pues muy todavía tempranos, ¿no?, en su esfuerzo. Otras instituciones que ya tenían una trayectoria como la Defensoría del Pueblo, ¿no? Entonces, pero ¿cómo las atacas? Ataca de dos maneras. Uno, cambiando las reglas para que su estructura de gobernanza o
instituciones ya no afecten intereses particulares, que van cambiando, ¿no? Los intereses van variando dependiendo de la institución. Y lo segundo que hace es poner a personas o que no son idóneas por sus capacidades o que no son idóneas porque tienen evidentes conflictos de interés. Entonces, pues, es decir, que están alineados no con interés público, sino con intereses particulares. Eso sí, digamos, son los casos, ¿no? Y además eso demuestra que las críticas que eran correctas cuando el expresidente Castillo nombraba personas no idóneas, con esos mismos problemas en posiciones públicas, había en ese momento críticas de un sector del Congreso y ahora ha apoyado el nombramiento de personas que tienen los mismos problemas. sí. Por ejemplo, el caso del defensor del pueblo, ¿no? Que es muy evidente. Ahí Mm. sí, oídos sordos, ahí sí, silencio de muchos sectores del Congreso que antes más bien eran muy críticos cuando eso mismo pasaba en el gobierno del expresidente Castillo. Entonces, lo que revela eso es que pues, no había en el fondo un compromiso con la democracia y las instituciones, sino solamente compromisos particulares que se expresaban públicamente como si fueran en defensa de la democracia, Claro, ¿no? Es claro, claro. un marco democrático vacío. El tema no son los principios ni las instituciones, sino que eso no es de los míos, digamos. Exactamente, y eso es terrible, porque luego hay que recordar también que había sectores del otro lado que también hacían oídos sordos en ese momento por el gobierno de Castillo, ¿no? Mm. Entonces, digamos, los oídos sordos, pues vienen en todos lados, y eso creo que es el principal problema de nuestra democracia, ¿no? Que hay estos sectores que hoy en día están en posiciones de poder y que no les interesa la democracia, sino solamente intereses particulares. Ya, claro, exactamente. Ahora, esto es lo que tiene que ver con, digamos, un poco rápidamente el panorama político, aunque todo es política, ¿no? ¿Qué te ha parecido desde el punto de vista de la gestión del gobierno de Dina Boluarte? Claro, lo que pasa es que la valla del expresidente Castillo era tan baja que casi cualquier cosa podía ser mejor. Hay que decir que siempre es posible empeorar, ¿no? En Perú eso además es una cosa que puede ocurrir. Pero las vallas eran muy, muy malas, ¿no? O sea, eran gestiones pésimas, pésimas, ¿no? Ahora, eso no quiere decir que esa situación de mejora de calidad sea muy importante. Mira lo que pasa en salud. Sí, O sea, los mismos problemas de ineficiencia que hemos visto, ¿no? Durante el gobierno de Castillo se han reproducido. Pero recuerda que inclusive en el gobierno de Castillo hubo un periodo en el cual algunas cosas se hicieron bien. ¿Te acuerdas la etapa bueno, final la del profesor? vacunación, ¿no? La Exactamente, vacunación ¿no? funcionó hasta que Cerrón metió ahí a su ministro y Exactamente. desmontó el proceso de vacunación, por no decir buena parte del sector salud, ¿no? Y ahora lo que está pasando con el dengue, es decir, Exacto. digamos, la situación de ineficiencia del manejo gubernamental sigue siendo muy malo en unas áreas, ¿no? Luego, hay otros comportamientos que son, por decir, lo menos, digamos, bastante contradictorios. Por ejemplo, lo que ha pasado con estos transportes, ¿no? Por un lado, se dice, bueno, vamos digamos, a mejorar las condiciones, todo, pero y eso implica, digamos, hacer cambios que no tienen mucho sentido en la ATU, ¿no? Digamos, que no implican realmente un fortalecimiento de la institución, ¿verdad? Uno dice, bueno, pero por un lado dices que quieres hacer cambios para bien, por otro lado desmontas las cosas que más o menos estaban haciendo o intentando hacer mejor, ¿no? Al fin y al cabo, como digo, la valla previa era tan baja que uno tiene la sensación de que ahora las cosas están más ordenadas, ¿no? Ya, Digamos, claro, claro. pero no es Ahora, que, no es que sea un cambio sustantivo, ¿no? sí, es verdad que, digamos, un poco alineándose con lo que tú acabas de decir, que la valla del gobierno de Pedro Castillo era muy baja, pero digamos, no era solo ese el problema del gobierno de Pedro Castillo, era todo, digamos, este componente disruptivo, por llamarlo de alguna manera, que incluía nueva constitución de la que ya nos está hablando, por cierto. Es decir, ¿tú crees que el gobierno de Dina Boluarte le ha asegurado esa estabilidad que estaban pidiendo aquello que se conoce como agentes económicos? Sí, seguramente habrá en el campo macroeconómico, ¿no? Un manejo ordenado, ¿no? Responsable de las cosas básicas. Creo que eso es evidente, ¿no? Digamos, hay una señal ahí muy clara. Eh, Sin embargo, no es cierto que los temas del respeto de la Constitución hayan sido, digamos, el elemento definitorio. ¿A qué me refiero, no? Porque, de hecho, el Congreso sigue promoviendo cambios en la Constitución. Sí. ¿Okay? O sea, no es que la Constitución es un campo estático, inmóvil, que se mantiene y se protege y se defiende. No, es un campo que está continuamente en discusión. De hecho,
se están proponiendo cambios jurisdiccionales o en todo caso modificaciones importantes en el campo de derechos humanos, ¿no? Tienes hace poco a una bancada planteando la salida del Perú del sistema interamericano de derechos humanos. Claro, Entonces, digamos, eso entonces, implica una modificación constitucional, efectivamente. exactamente. Entonces, digamos, ojo que hay que entender que los agentes económicos, desde luego, buscan que haya una estabilidad en las reglas básicas, ¿no? Sí, Pero ese es un campo muy limitado. Te doy un ejemplo, ¿no? El Congreso acaba de enviarle al Poder Ejecutivo una autógrafa de ley para, digamos, prácticamente demoler la capacidad de disuasión del gobierno frente a la minería ilegal. Está quitándole los dientes, lo que tú dices, ¿no? Quitándole los dientes a la autoridad para poder enfrentar los casos más claro, severos de mafias de minería ilegal. Entonces, si tú fueras un minero, digamos, ¿no? Oye, pero exactamente. eso, ¿qué señal me da, no? O sea, me da una Yo señal terrible. hablaba con Pedro Salinas el día de ayer y eso lo comentábamos, ¿no? Efectivamente, la estabilidad ha significado el avance de un montón de proyectos mercantilistas, como ese que has mencionado tú, que a la larga terminan revirtiéndose en contra de la estabilidad y en contra de la seguridad jurídica y en contra, digamos, de las condiciones mínimas de un mercado más o menos sano, ¿no? Entonces, claro, es difícil seguir invirtiendo en esas circunstancias. Sí, o tienes que invertir solamente en aquellas áreas que tienen tal rentabilidad que puedes asumir los costos de esa inestabilidad, ¿no? Pero eso Exacto. hace que muchas actividades pequeñas, muchas actividades que generan mucha mano de obra, por ejemplo, ya no sean tan rentables. Entonces, ¿qué le queda al peruano, a la peruana? O sumarse a la actividad ilegal, o ir a la actividad informal y de ahí sobrevivir, porque no hay otra oferta, no hay otra posibilidad abierta. Tú has hablado hace un rato de esta intención empujada por el congresista Montoya de Renovación Popular de retirar al Perú de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en general del Pacto de San José, de la Corte y la Comisión. ¿Tú crees que el tema de derechos humanos está presente todo el tiempo en el momento de la toma de decisiones del Congreso y del Ejecutivo? No, esto ya es mi impresión es que no, porque, a ver, la historia de los derechos humanos es una historia del control del poder. Sí, Su nacimiento, ¿no? Digamos, la Revolución Francesa, ¿no? Los derechos en la Revolución Gloriosa Británica, todos esos son conquistas para controlar el poder del Estado frente a los ciudadanos, ¿no? Entonces los ciudadanos se protegían con sus derechos. Luego se ha evolucionado, ¿no? Hasta esta idea de derechos universales, la Segunda Guerra Mundial, pero esa es la historia, ¿no? Entonces siempre han sido un obstáculo al poder, y al poder arbitrario en particular, ¿no? sí. Al poder que se ejerce de manera arbitraria. Entonces, si lo que estamos precisamente ahora viendo, ¿no? Es que la arbitrariedad es un elemento constante, ¿no? O sea, porque ¿cómo sabes que es algo arbitrario? Porque está reñido con el interés público. Porque lo que se usa para eso el poder para, digamos, defender o favorecer intereses particulares de actores concretos, pero no el interés general, que es lo que debería ser la acción del Estado. Entonces, Ujú. si ese es el rumbo, los derechos son un obstáculo, Mm. son un problema. Ahora, sí, evidentemente. Ahora, lo que yo me refería es, me parece muy interesante, por supuesto, tu reflexión, pero a lo que me referí, creo que lo planteé mal, es al hecho de que los 49 muertos durante las protestas traigan consecuencias y lo que se esté tratando de hacer, lo que esté en la cabeza, tanto de los legisladores como del Ejecutivo, sea minimizar, digamos, en el mediano plazo, en el corto plazo, los efectos de, digamos, la intervención de organismos de derechos humanos como la Corte o la Comisión. Lo cual está alineado con lo que acabamos de conversar, es decir, si los derechos y su sistema de protección son un problema, trato de neutralizarlo, Sí, trato de pero no se ver la puede, ¿no? manera, no se puede, eso es lo que, además, mira, en ese tema sí, yo tengo una fe muy grande, digamos, en el desarrollo de esta etapa de la historia de la humanidad, ¿no? Digamos, es una ola que todavía tiene fuerza, ¿no? Que todavía logra en el largo plazo avanzar sobre esfuerzos autoritarios que intentan detener ese avance. Pero eso no quiere decir que sea fácil, ojo, eso quiere decir que son procesos largos, que implican peleas, pugnas, pero finalmente, y eso lo hemos visto en los casos de los años 80, al final la justicia termina llegando, ¿no? O sea, Sí, esos claro. esfuerzos son Por eso lo digo. simplemente Lo evadir único que haces es momentáneamente el patear, problema. ¿no? Ganar un poco de tiempo, digamos. Al final te alcanza la justicia.
Ahora, hablemos de justicia, porque tras unas 3 horas de declaración, Dina Boluarte dijo no tener ninguna responsabilidad sobre las muertes ocurridas durante las protestas contra su gobierno y optó por guardar silencio entre las preguntas de la Procuraduría General del Estado y los defensores de las víctimas que participaron en la diligencia. ¿Qué te parece todo este episodio, Iván? ¿Este es un caso de dominio del hecho, para hablar en términos penales? ¿Te parece bien cómo se ha querido defender la presidenta? Sí, bueno, ese es posiblemente el tema más probable, ¿no? Como digamos, tesis fiscal, ¿no? Digamos, ahora no sabemos Pero bueno, exactamente la han jugado por holocausto, ¿no? O sea, es atípico el proceso. si el tema de genocidio, digamos, es un tema que Genocidio, más verdaderamente bien, sí. está por fuera de, digamos, de lo que parecería ser el caso, pero en todo, digamos, hay dos dimensiones acá, ¿no? Una política y una penal. Y creo que ambas inclusive están en colisión, ¿no? Porque, digamos, políticamente, ¿no? El caso está atado a múltiples actores que de alguna u otra manera tienen intereses en lo que ha ocurrido. Las Fuerzas Armadas, las fuerzas policiales, el gobierno, el Congreso. Tienes muchos actores ahí involucrados y decidir dónde colocar la ficha de la responsabilidad política es un tema tremendo. Tanto sí que en realidad lo que han buscado todos es decir, acá no hay responsabilidad política de nadie, ¿no? Mm, Lo cual evidentemente es algo pues, que no se sostiene, ¿no? Y lo que nos complica es el tema penal, porque eh, todos están entendiendo que reconocer algún tipo de responsabilidad política es entrar al tema penal. No necesariamente es así. En el pasado ha habido casos, por ejemplo, el ministro de Interior, ¿no? Que han asumido la responsabilidad política de un caso sin que eso implique una responsabilidad penal. El sí, tema es que la señal que dan es que al buscar una estrategia de evasión absoluta, cuando es evidente que ha habido un problema de responsabilidad política, es que habría elementos de alguna responsabilidad mayor. Digamos, es la mm, sensación que da. O sea, porque si no, tú dices, oye, yo asumo una responsabilidad política, pero mira, mis decisiones en esta materia fueron A, B, C, D, son muy claras, yo di tales directivas, yo dije tal cosa, ¿no? exacto. Y de esa manera me defiendo penalmente, ¿no? Eso implica asumir Sí, igual sí, responsabilidad política, pero la penal queda salvaguardada. sí, sí. La estrategia pareciera, digamos, más bien apuntar a salvar la responsabilidad penal a como de lugar. Eso implica, desde luego, asumir la situación completamente, pues a todas luces, eh, insostenible, ¿no? Que es decir, no, acá no hay responsable de nada, todo se hizo en el marco de la ley y el Estado de Derecho, cosa que inclusive ante la Comisión Interamericana, un informe que no se conoció sino por los medios de comunicación, se termina reconociendo, ¿no? Decir, oye, sí, pues posiblemente hay un problema de Exacto. aplicación de derechos, pero eso es un problema Sí. del operativo de las Bueno, pero personas en el campo. ahí viene el problema, digamos, del sostén del gobierno, ¿no? Porque inmediatamente Exactamente. las Fuerzas Armadas y los aliados más conservadores protestaron por esa postura y Dina Boluarte se echó para atrás frente a eso que había dicho. Ahora, yo quería terminar, Político, ¿no? El asunto, ¿no? exacto, yo quería terminar, Iván, preguntándote tu impresión por esta frase que ha ofrecido el día de hoy Alberto Tarola en una entrevista hecha por el diario El País de España. Tenemos que avanzar hacia un proceso de reconciliación nacional. ¿Están los elementos? ¿Está la voluntad para un proceso de reconciliación nacional? Sí, pero eso implica, para empezar, reconocer lo que ocurrió. Se Ya. implicaría una aceptación de las responsabilidades políticas, para empezar, de lo que pasó. Un compromiso claro en, por ejemplo, la reparación y la atención, ¿no? De los casos de las familias que han perdido a una persona, ¿no? Incluyendo a todas las personas que han fallecido, incluyendo al policía que falleció, ¿no? También en esta situación que hubo en Juliaca, digamos, todos esos temas atenderlos, pero también una coherencia respecto de las acciones que se toman hacia adelante, ¿no? Porque, digamos, esta situación en la cual el gobierno termina siendo sencillamente un acompañante de decisiones arbitrarias del Congreso, no te apuntan en ese sentido, ¿no? Y No. también un cierto realismo respecto de lo que viene, ¿no? Porque también el presidente del Consejo de Ministros, en una entrevista que dio en París, a razón de su visita, ¿no? Por el tema de la OCDE, ha dicho que la crisis en el Perú acabó, ya terminó. Entonces, claro, uno dice, bueno, pero eso puede ser una declaración, digamos, que tiene algún sustento y la respuesta es, no, la crisis, digamos, no hay que confundir las expresiones de protesta abiertas
con el fin de la crisis. Y en esa misma entrevista dijo de que ya no había marchas. Y acabamos de tener algunas el 7 de junio. Entonces, digamos, creo que si no hay realismo de lo que pasó, realismo de lo que viene, y una contradicción en las posiciones, difícilmente habrá elementos para una reconciliación. De acuerdo. Iván Lanegra, secretario general de Transparencia. Muchas gracias, como siempre, por tu participación en Al Vuelo. Un gran saludo.